3 escalofriantes. Historias de terror real que revelan los osados secretos de la Nochevieja maldita. El barrio estaba temblando. La Nochevieja se acercaba y el aire estaba cargado de una energía extraña. Laura, madre soltera de 32 años, caminaba por las calles desoladas, mientras el eco de risas descontroladas de sus vecinos resonaba en sus oídos. Había un sentimiento inquietante, como si algo sobrenatural se estuviera alzando entre las sombras. En su corazón, la preocupación por Diego, su hijo de 10 años, crecía al compás de los fuegos artificiales que pronto comenzaría a estallar en el cielo. Lo único que ella deseaba era un hogar cálido y seguro, un sueño que parecía cada vez más lejano. Al regresar de su agotador turno en el puesto de comida, Laura notó algo extraño. La puerta de su casa estaba entreabierta. Un sudor frío le recorrió la espalda. ¿Había sido olvidada? El viento soplaba fuertemente, como si estuviera advirtiéndole de algo. Cuando entró, encontró la sala hecha un desastre, y su corazón se detuvo. Estaba claro. Alguien había estado aquí. Las sombras danzaban en las paredes, mientras un grito silencioso se formaba en su garganta. En medio del caos, algo brillaba. Un pequeño amuleto extraño, arrugado junto a los juguetes de Diego. ¿Qué significaba esto? Sin poder escapar del malestar, decidida a encontrar respuestas, se acercó a sus vecinos, un grupo de hombres que siempre se reunían en la esquina a altas horas de la noche. Sus risas llenaban el aire como si compartieran un secreto ominoso. ¿Qué ha pasado en mi casa?, les preguntó con la voz temblorosa. Miradas furtivas se cruzaron. Sus sonrisas se ensancharon, y un silencio denso se apoderó del ambiente. «¡Ay, Laura!», dijo uno de ellos. «Aquí todos tenemos algo que esconder». La incomodidad caló hondo. La tensión que se respiraba era casi palpable. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Laura sintió que el terror se apoderaba de su ser. Un rumor escalofriante comenzaba a extenderse. La desaparición de otra madre del barrio. «Tienes que tener cuidado», le advertía una voz temblorosa detrás de ella, mientras las luces de los cohetes comenzaban a iluminar el cielo oscurecido. Cada explosión le recordaba que la paz estaba fuera de su alcance. Las historias que había oído de los hombres, seres que en la noche se transformaban, la estremecían. ¿Era todo un ritual para la Nochevieja maldita? La voz de su vecino, quien alguna vez le pareció un aliado, ahora resonaba como un eco distorsionado. Una advertencia entre susurros. La inminente llegada del año nuevo se tornaba un espectáculo aterrador. Laura decidió enfrentar a los hombres, con el corazón agitado y una decisión de acero. Pero al acercarse, una risita estalló detrás de ella. Un susurro cortante que rasgó la noche. «¿Qué es lo que quieren de nosotros?», gritó, buscando una respuesta, que se quedó suspendida en el aire. La oscuridad se cernía sobre ella, y Laura supo que la noche apenas comenzaba, y con ella el terror que marcaría su vida y su hogar. Laura dio un paso atrás, sintiendo cómo el aliento se le cortaba. La risa suave y burlona de alguien a su espalda le erizó la piel. Fue entonces cuando recordó el amuleto que había encontrado en su casa. Con manos temblorosas, metió la mano en su bolso, buscando ese objeto extraño que parecía tener vida propia.
Tenía que saber si tenía alguna relación con aquellos hombres y sus secretos oscuros. Los fuegos artificiales estallaron en el cielo, y las luces reflejaron sombras grotescas en las paredes del barrio. Lo que alguna vez fue un lugar familiar, ahora era un laberinto lleno de amenazas invisibles. Laura sintió el pulso en su cabeza, equipo de miedo corriendo en su sangre. La risa se apagó, y un silencio inquietante envolvió la plaza. Los hombres la miraban. Sus ojos brillaban con una luz extraña, como si estuvieran esperando algo. ¿Tienes el amuleto, Laura?, preguntó uno con voz pausada, pero cargada de una tensión casi palpable. La mujer no sabía si responder o salir corriendo. ¿Qué saben ustedes sobre él?, preguntó, tratando de que su voz no temblara. Se habla de su poder, de su relación con la Nochevieja, dijo otro, mientras se acercaba. Sus pasos resuenó con un eco en la oscuridad. Entonces, un grito rompió el frío aire de la noche. Era un sonido desgarrador, proveniente de un callejón cercano. Laura se giró, con los nervios a flor de piel. «Es solo una demostración, Laura», le dijo una voz suave, pero cargada de burla. «El verdadero horror de la noche está a punto de comenzarlo». El cielo resplandecía con fuegos artificiales, pero en su interior, un retumbar de miedo se hacía más fuerte que cualquier explosión. Con cada chispazo en el aire, visualizaba las posibilidades más oscuras. Su mente viajaba velozmente, preguntándose si Diego estaba en casa, si ella debería correr en busca de él o lanzarse a ayudar a la persona que había gritado. Las dudas la consumían. La risa resonó nuevamente, esta vez más cerca, como los pasos de alguien que se acercaba, y entonces lo vio. Una figura oscura se movía entre la niebla. No era un vecino, no era un amigo, era una sombra, una presencia que resplandecía con una energía inquietante. Laura retrocedió. Su corazón latía con fuerza, como si quisiera liberarse de su pecho. «¡Ayuda!», gritó una voz familiar, y el mundo se detuvo. «¡Diego!», chilló ella. La desesperación atravesó sus venas, y antes de que pudiera reaccionar, la figura avanzó, y los hombres a su alrededor soltaron una risa que retumbó en su mente. Ella sabía que debía actuar rápido. La noche estaba llena de secretos, y uno se cernía sobre ella con inminente peligro. A medida que daba la vuelta para correr, escuchó una voz susurrante que decía: «La Nochevieja trae más que fuegos artificiales. Trae una transformación». Laura se volvió, mirando a sus vecinos, sus rostros ahora luciendo extraños, distorsionados en una mueca que no parecía humana. «¿Qué quieren?», balbuceó, sintiéndose atrapada, y en ese momento de confusión, todo pareció caer en un silencio helado. Un silencio en el que ella supo que la peor parte de la Nochevieja estaba a punto de revelarse. ¿Qué les había pasado a sus vecinos? ¿Y qué sería de Diego? Un estruendoso trueno estalló en el cielo, casi como un aviso. La noche hacía su llamado, y Laura, con el corazón en un puño, se enteró de que había mucho más en juego de lo que jamás había imaginado. El miedo ahora era palpante, y ella solo podía esperar lo que vendría a continuación. La figura oscura se deslizó hacia ella, como una serpiente dispuesta a envolver su presa. El miedo la paralizó, pero el grito de Diego resonaba en su mente, rompiendo la pesada neblina que cubría su razón. Laura giró sobre sus talones. Sus pies corrieron sin un destino claro, guiados únicamente por la urgencia de salvarlo. «La Nochevieja transforma, Laura. No lo olvides», resonó la voz burlona tras de ella, como un eco siniestro que se perdía en la distancia. Pero no podía pensar en eso. Solo su mente, lo único que hacía era repetir el nombre de Diego como un mantra desesperado. Su corazón palpitaría fuertemente,
Cada segundo que pasaba, se sentía como una condena más pesada. Se acercó al callejón del grito. Las sombras se movían con celeridad, como si se burlaran de su confusión. El aire se tornaba más denso a medida que avanzaba, y un escalofrío la atravesó. La intuición gritaba que algo no encajaba. En el fondo del callejón, una figura se debatía. Laura se acercó e iluminó con su teléfono. La luz temblorosa reveló un rostro conocido, Diego, pero no era el Diego que conocía. Sus ojos estaban inyectados de una locura inhumana. Su boca se torcía en una sonrisa que no parecía genuina. «Laura», murmuró, pero la voz sonaba como si viniera de un abismo. «¿Qué te han hecho?», preguntó, aterrorizada, dando un paso atrás. Ella sintió sus piernas temblar. El verdadero horror se avecinaba en sus respuestas. Él la miró, y su voz se tornó grave. Ellos son la Nochevieja, Laura. Te están viendo. Están esperando». Laura sintió el sudor frío correr por su espalda. A su alrededor, las risas ominosas de los hombres retumbaban con cada explosión de los fuegos artificiales. «¡Tienes que irte!», se atrevió a gritar Diego, pero su voz se rompía entre la risa de sus vecinos. «No puedes quedarte. Ellos quieren el amuleto». Su aliento se entrecortaba, y Laura sintió que el terror la envolvía. «Yo no tengo el amuleto», balbuceó, en un intento de defenderse de la locura que percibía. «Llévatelo», gritó él, pero en ese momento, un frío helador pareció apoderarse del lugar. Las luces de los fuegos artificiales iluminaban figuras que ahora se acercaban más, alzando las manos hacia ella. El grupo de hombres. En su rostro había una mezcla grotesca de alegría y deseo, como si de la sanguinaria celebración estuviera por comenzar. Laura se vio atrapada entre su viejo amor y el horror que la rodeaba. El amuleto, recordó de nuevo. Tenía que encontrarlo, incluso si eso significaba desenterrar secretos más oscuros. Ella retrocedió un paso, su mirada fija en Diego. «Te prometo que volveré, pero necesito saber qué está sucediendo aquí. ¿Quiénes son realmente?». Diego se quedó en silencio, observándola con una mezcla de compasión y desesperación. «No lo hagas, Laura. Por favor. Todo cambiará si lo haces». Las sombras comenzaron a moverse más cerca, y la risa se tornó un rugido, un coro de voces que parecían llamarla. En su interior, Laura sabía que algo terrible iba a suceder. Sin pensarlo más, dio la vuelta y corrió. La visión de Diego desapareció tras la niebla de la noche, pero su advertencia reverberó en su mente. El aire se hacía más denso, y la risa la seguía, pulsante, presente. «La transformación comienza ahora», susurraron los hombres, mientras ella corría deseando salvar a su amor. No solo de la sombra, sino de la noche misma. Y en su mente resonaba un pensamiento. ¿Qué o quiénes realmente eran capaces de cambiarlo todo? En esa noche tan oscura, a medida que se adentraba en la atmósfera amenazante de su barrio, comenzaba a entender que la clave para sobrevivir no solo dependía de lo que ella sabía, sino de lo que la Nochevieja en realidad escondía. La búsqueda del amuleto apenas comenzaba, y su destino estaba sellado con la sombra. Sin embargo, algo la detuvo. Un sonido detrás de ella, un crujido. Volteó rápidamente, y por un instante, vio una figura bajo la luz de un fuego artificial. Era alguien que conocía, pero antes de que pudiera gritar, la figura desapareció en el aire, dejando un eco de promesas no cumplidas y preguntas sin respuesta. ¿Quién había sido y qué significado tendría en la noche que se oscurecía? Laura siguió corriendo, su respiración entrecortada. Las risas grotescas la seguían, reverberando en su mente. Cada paso era un llamado al peligro que parecía moverse en la oscuridad. Se adentró en una calle lateral,
su mente intentando organizar las ideas. ¿Qué era ese amuleto? ¿Por qué Diego estaba involucrado? Su corazón la guiaba hacia las respuestas y, a la vez, la mantenía alejada del horror. Al llegar a una plaza, descubrió que estaba desierta. Todo lo que había antes había sido reemplazado por un profundo silencio. Miró a su alrededor, intentando encontrar un lugar donde esconderse. La luz de los fuegos artificiales aún iluminaba el cielo, arrojando sombras distorsionadas sobre las paredes de los edificios. El eco de la celebración seguía resonando a la distancia, pero aquí todo era calmado. De repente, un murmullo comenzó a crecer a sus espaldas. Pasos, risas, voces, y ese inquietante eco. Laura se giró y vio las sombras alzarse al frente. No eran hombres, eran criaturas, distorsiones de sus antiguas formas, con ojos que brillaban como llamas. Cada criatura mostraba una sonrisa malignamente amplia, como si la risa que resonaba en sus corazones fuera terrorífica más que feliz. ¿Dónde está el amuleto, Laura?, preguntó una de ellas, su voz arrastrándose como una brisa gélida. Su rostro era un collage de rasgos familiares mezclados con horror. No tengo nada, balbuceó ella, dando un paso atrás, sin darse cuenta de que estaba frente a un muro. Pero tienes que tenerlo, insistió otra figura, avanzando hacia ella, moviéndose como una sombra. Nadie debe interponerse. Esa es la regla de la Nochevieja. Y hoy, todo lo que hay aquí debe transformarse. Laura sintió el pánico apoderarse de ella. Retrocedió más, su espalda chocando con la pared fría, trayendo un grito ahogado a su garganta. Las sombras ya estaban demasiado cerca. La única escapatoria era el amuleto. Aún sin entender lo que realmente representaba o por qué lo deseaban. «¡Tienes que elegir!», gritó una de las criaturas, y su voz resonó como un trueno. «Puedes entregarlo y salvar a tu amor, o resistirte y afrontar la transformación. ¿Qué elegirá Laura?». El tiempo parecía detenerse, mientras su mente luchaba entre la salvación de Diego y el misterio del amuleto. La respiración de las criaturas aumentaba. La luna alta sobre el cielo iluminaba sus rostros grotescos, revelando más detalles horrorosos de lo que antes eran. Mientras la incertidumbre la paralizaba, recordó la figura que había visto entre los fuegos artificiales. «¡Espera!», gritó, de repente, aferrándose a un hilo de esperanza. «Esos señores, ustedes, me dijeron que los conocía. ¿Quiénes son?». Las criaturas se detuvieron, titubeando como si esa pregunta hubiera despertado algún caos en su interior. Las risas se apagaron, y un murmuro comenzó a brillar entre ellas. Una figura emergió del grupo. Su rostro un espejo del pasado. «Laura, soy yo», dijo la criatura, sus ojos llenos de desesperación. «No le hará daño a nadie si eliges el amuleto». El terror se apoderó de su corazón. ¿Era posible que esa sombra frente a ella hubiera sido alguien de su vida? La realidad parecía desvanecerse, y el miedo tomó su lugar. ¿Era un amigo, un antiguo conocido, o incluso familiar perdido? No, eso no puede ser verdad, susurró Laura, sintiendo que la locura se apoderaba de ella. La figura sonrió trágicamente y, por un momento, vio una chispa de quien realmente había sido. Pero todo se nubló de nuevo, y la presión aumentó. La respiración de las criaturas se volvió más intensa. «Es tu elección, Laura», repitieron en un coro aterrador. En ese instante, todo comenzó a girar en su mente. ¿Era un recuerdo lo que había visto? ¿O la elección de esa noche definía algo más que su destino? El eco de la risa, de la celebración, volvió a surgir, elevándose y envolviéndola en el horror de su realidad. Con miedo y furia, supo que tenía que decidir. Solo que ya no sabía qué podría arriesgar.
Su corazón latía desenfrenadamente. «No quiero aparecer en su transformación», gritó desesperada, mientras su voz resonaba en la plaza vacía. La noche estaba lejos de terminar, y el tiempo comenzaba a agotarse. Las sombras se movían. Su deseo de poseerla más palpable que nunca. ¿Podría hallar el amuleto antes que el horror se desatara por completo? Y en el aire pesado que la rodeaba, una sombra más se dibujó. Un nuevo temor brotó. «Detrás de ti, Laura», susurró la figura, y cuando ella se volvió, su grito se congeló en el aire. Laura se giró lentamente, sintiendo que el terror le consumía el pecho. Lo que vio la heló hasta los huesos. Esa sombra que antes era un eco familiar, ahora tenía forma concreta. Una figura que se acercaba con movimientos desmesurados. Sus rasgos se definieron, y reconoció al instante a Marco, su amigo perdido en la tragedia de hace años. «Marco, ¿eres tú?». La voz le temblaba. Entre la esperanza y el horror, su mente revisó cada recuerdo. Aquella noche de despedida, el accidente que no debía haber pasado. Y ahora aquí estaba, transformado en algo que podría llamarse su amigo, pero que ya no lo era. «Laura», dijo con un susurro rasgado, «tienes que elegir. Ellos están esperando». Las criaturas a su alrededor comenzaron a reír de nuevo, esa risa que escarbaba en su cerebro. La atmósfera se tornó densa, el aire un nudo que apretaba su garganta. Laura dio un paso atrás, asustada, mientras Marco avanzaba con una expresión de desespero. «No puedo quedarme así. No puedo. Debes hacer algo. El amuleto puede salvarnos a todos». «¿Salvarnos? ¿Qué hiciste, Marco? ¿Por qué estás aquí?», cuestionó ella, furiosa. La confusión la envolvía como una niebla agobiante. Observó su rostro. Quería ver al amigo que había conocido, no a esta sombra grotesca. «Es la Nochevieja, Laura. Todo se transforma. Tienes que ayudarme», rogó, acercándose un paso más. Y al hacerlo, los otros comenzaron a gritar. Sus voces, un latido frenético, llenaron la plaza con un coro de alaridos. «¡La elección! ¡La elección!». Desesperada, Laura miró a su alrededor. La plaza que alguna vez fue un espacio de alegría, ahora estaba llena de angustia y dolor. Sabía que el amuleto era crucial, pero no entendía su poder. ¿Cómo podría su decisión salvar a Marco o a ella? «No puedo arriesgarme a perderte de nuevo». «Te perdiste en esa noche maldita», gritó, las lágrimas cayendo por su rostro. La sensación del caos interno crecía, como un volcán dispuesto a estallar. «Eres la única que puede salvarme», vociferó Marco, su voz cargando la carga de un recuerdo perdido. «Si no decides pronto, ellos se llevarán tu alma y yo me convertiré en algo que no recordarás. Hazlo por mí». Esa palabra, «mí», resonó en su mente, tal como había hecho un día, cuando era solo un chico lleno de sueños. Pero ahora, su sonrisa era la de un monstruo. «¿Qué hago? ¿Qué hago?», repitió, la desesperación apagando sus pensamientos. Las criaturas cerraron el círculo, y el ambiente se volvió más pesado. La presión silenciosa sobre su pecho haciendo que cada respiro se convirtiera en una lucha. Con cada segundo que pasaba, la atmósfera se tornaba más oscura. «Si decides no darme el amuleto, será tu condena también», retumbó la voz detrás de ella, volviéndose un eco en su mente. Laura sintió que su razón se desgastaba, mientras los murmullos iban aumentando en un frenesí aterrador. Era una elección que nunca quiso enfrentar. «No tienes que hacerlo, Laura», gritó Marco, su rostro cambiando entre rasgos conocidos y monstruosos. Ella tragó saliva, el corazón latiendo como un tambor desbocado, y preguntó con un hilo de voz: «¿Qué pasará si elijo? ¿Qué pasará si lo entrego?». Las risas se apagaron de inmediato.
Las criaturas se acercaron más, sus ojos brillando con un ardor insaciable. Todo cambiará, tu amor regresará, pero habrá un precio. Si entregas el amuleto, recibirás lo que prometen las sombras. En ese momento, el tiempo se estiró y se fragmentó. La decisión era suya, y la presión abrumadora la ahogaba. El camino hacia la salvación o hacia la perdición. La figura de Marco se desvaneció bruscamente, y su grito se apagó en una distorsión monstruosa. Justo cuando el horror parecía alcanzar su clímax, un destello de luz se cruzó entre ellos, interrumpiendo el caos. ¡Detente!, resonó una voz. Laura se giró una vez más, encontrándose con un rostro insospechado en el fondo de la oscuridad, esperándola. Su destino pendía de un hilo, y el horror que había temido de nuevo despertó. ¿Quién era aquella figura? Y antes que pudiera entender, la risa de las sombras volvió a resonar, envueltas en un cántico que prometía revelar más secretos oscuros de la noche vieja. La figura ante Laura era alta y esbelta. Sus ojos reflejaban una luz sobrenatural que parecía cortar la oscuridad como un cuchillo. Su rostro estaba cubierto por una capucha, pero la tenue luz revelaba un brillo extraño en su piel, como si estuviera hecha de la misma materia de la noche. «Soy Elara», dijo la figura, su voz suave y melodiosa, casi un susurro en medio del caos. «No debes dejar que Marco te engañe. No es quien crees que es». Laura sintió que la angustia se instalaba en su pecho. «¿Engañarme? ¿Qué quieres decir?» «Él es mi amigo», gritó, luchando por mantener la cordura en medio de la tormenta de voces y risas alrededor. Elara hizo un gesto con su mano, y los ecos de la multitud se desvanecieron, sumiendo el entorno en un silencio inquietante. Incluso las sombras parecieron detenerse. «Hay verdades que permanecen ocultas, Laura. Marco se ha convertido en una víctima de las sombras. Ellas requieren un alma en su lugar. No es solo tu decisión, es su vida lo que está en juego». El terror llenó a Laura como un veneno. La idea de que Marco había cambiado, de que su sacrificio podría ser el precio para salvarlo, hizo que su estómago se revolviera. «Pero, ¿cómo sé que tú no eres la verdadera amenaza? Tal vez tú también estás jugando con mi mente». Elara sonrió, pero había una tristeza profunda en su expresión. «Entiendo tu desconfianza, pero tiempo apremia. Si no tomas una decisión pronto, las sombras reclamarán lo que les pertenece, y Marco será solo el principio. Sabes que lo que él te ha contado es solo una parte del todo». Las criaturas comenzaron a moverse de nuevo, como serpientes ansiosas por atrapar a su presa. Sus ojos centelleaban con un hambre oscura. «Marco necesita que confíes en él, o en mí, pero la verdad es que no todos los aspectos de la noche son oscuros. Hay una manera de romper la maldición, pero solo si estás dispuesta a confiar en quien verdaderamente te ofrece la salvación». Laura apretó el amuleto en su mano, su mente luchando en un tira y afloja entre la lealtad y la necesidad de protegerse. Recordó las risas del pasado, los días soleados y los momentos que había compartido con Marco, pero la imagen de su amigo, transformándose en algo grotesco, la atormentaba. ¿Cómo podría entregarle el amuleto? «¿Qué debo hacer?», preguntó, rendida por la presión que la envolvía. «¿Cómo puedo saber que esto no es un juego mortal? Cada acción tiene consecuencias, Laura». Elara respondió, su voz resonando con el peso de muchas decisiones perdidas. «Pero a veces tienes que caminar en la oscuridad para descubrir la luz. Solo tú puedes romper el ciclo». De repente, las criaturas alrededor comenzaron a murmurar. La risa se convirtió en un canto hipnótico. «La elección. La elección». Las voces se entrelazaban, desdibujando la línea entre lo real y lo imaginario. Laura sintió el sudor arruinar su frente. El aire se volvía más espeso,
y la opresión del miedo la mantenía al borde del desvanecimiento. Miró a Elara, buscando una chispa de esperanza, pero solo encontró un espejo de su propia angustia. Las sombras avanzaban, haciendo retumbar el suelo, y el tiempo se desvanecía. La decisión brotaba como un grito desesperado dentro de ella. «Dímelo, dime cómo salvarlo». Un estruendo la interrumpió. Un rayo de luz surgiendo del cielo iluminó brevemente el caos, y, en un instante, Marco apareció de nuevo, su figura retorcida por el dolor y la desesperación. «¡Laura!», gritó, extendiendo la mano hacia ella. «Confía en mí». Elara se interpuso, su expresión somnolienta y perdida. «Elige, Laura. Aunque el azote del destino está en juego, solo tú puedes decidir qué alma salvar». La risa de la multitud se tornó en gritos agónicos. Laura sintió que el tiempo se paraba, la plaza girando en un torbellino de sombras y luz, y en su mente la pregunta retumbaba: ¿qué elegiría, la salvación o la muerte? Y en ese instante de caos total, un eco resonó en su mente: todo se transformará, pero a un gran costo. Las voces del pasado, de sus recuerdos, comenzaron a susurrarle: elige. La oscuridad se cerró a su alrededor, y mientras el terror alcanzaba su punto máximo, la figura de Lara desapareció, llevándose consigo el último vestigio de claridad que le quedaba. ¿Podría Laura encontrar la forma de salir? ¿O el peso de sus decisiones la hundiría en el olvido? La plaza temblaba, el aire denso vibraba con energía inquietante, y Laura se vio atrapada entre la luz y la sombra. El rostro angustiado de Marco se recortaba en su mente, una imagen que la mantenía aprisionada en la desesperación. Las sombras fluctuaban a su alrededor, dando la impresión de opciones, pero solo eran cadenas que le ataban el alma. El sonido de la multitud retumbaba en sus oídos como un eco lejano. En medio de aquel abismo de terror, sintió que su corazón latía con fuerza, repitiendo una sola palabra: salvación. Sus ojos buscaban a Marco, quien estaba ahora paralizado, como si el tiempo se hubiera detenido para él. Sin embargo, en su mirada había una desesperación que la hacía dudar. «Laura, confía en mí», volvió a gritar, mientras una sombra se deslizaba entre ellos, oscureciendo cualquier rayo de esperanza. Su voz se ahogó en el canto de sombras, y aunque las criaturas a su alrededor se retorcían con ansias, algo en su mirada la mantenía atenta. «Debes actuar rápido», dijo Elara, apareciendo nuevamente de las sombras, como un espectro temeroso de la luz. «El tiempo corre. Si no eliges, ambos quedarán condenados». La figura destilaba una mezcla de urgencia y seriedad, lo que intensificaba aún más el terror que sentía. Laura sabía que no podía esperar más, pero ¿a quién debía confiarle su vida? Con un temblor en su mano, levantó el amuleto. Su última esperanza brillaba débilmente, como si apenadamente fuera consciente del papel que debía desempeñar. «¿Qué harás, Laura?», preguntó Elara, su voz cada vez más sombría. La multitud se había reducido a murmullos casi inaudibles, como si la simple mención del amuleto les provocara miedo. Laura cerró los ojos, respirando hondo. El eco de las enseñanzas de su madre resonó en su mente. «Confía en tu intuición. Lo que es verdadero siempre iluminará el camino». Abrió los ojos y miró a Marco. «Si realmente eres mi amigo, dime cómo romper esta maldición». «No puedes, Laura», gritó Elara, pero su advertencia llegó demasiado tarde. Marco dio un paso adelante, su rostro retorcido en dolor. «Ella está jugando contigo. No existe ninguna maldición que no se pueda romper. Solo necesita que entregues el amuleto y serás libre de estas sombras». El tiempo parecía moverse de forma extraña, ralentizándose mientras las decisiones colisionaban en su mente. Laura sintió
que el pánico se convertía en revulsivo. No puedo. No lo haré. Debo encontrar la verdad, murmuró al borde de las lágrimas. La neblina oscura de los alrededores la oprimía, transformando la plaza en un laberinto de desesperación. Entonces, la luz del amuleto pareció intensificarse, y Laura vio a las sombras retroceder, temerosas de la luz que emanaba de su mano. Pero no es solo un objeto, es tu voluntad. Puedes usarlo para liberarlos a ambos, dijo el Ara, deslizando su mano entre la oscuridad. Confía en mí, Laura, volvió a insistir Marco, su voz resonando con la lucha de la desesperación. Como un faro en la tormenta, el amuleto iluminó las sombras, creando un espacio en el caos. Y en ese momento crítico, una revelación se alzó en su corazón como un trueno. ¿Y si todo esto era solo un juego cruel? Las miradas desesperadas, la voz de Lara, cada gesto de Marco. ¿Y si eran simplemente piezas de un rompecabezas más grande, diseñado para hacerla dudar? No voy a dejar que me engañen. ¡No más!, gritó Laura, sintiendo que los muros a su alrededor empezaban a desmoronarse. Las sombras comenzaron a agitarse. Susurros de angustia llenaron el aire. Pero Laura se plantó firme, el amuleto brillando con fuerza. El grito de Elara se entremezcló con los lamentos de las criaturas. El tiempo se hizo una espiral de caos a su alrededor. En su interior, Laura sabía que el final estaba cerca, pero ¿los liberaría las decisiones acertadas o las sumiría a todos en la oscuridad eterna? Y entonces, todo quedó en silencio. La plaza se congeló en un instante, y la atmósfera, ahora tensa y pesada, la llevó a una nueva dirección de elección. Incluso en la verdad hay sombras, susurró una voz en el viento, penetrando su mente como un aguijón. ¿Podría surgir alguna verdad detrás de tanta oscuridad? Todo lo que Laura podía hacer era prepararse para lo que venía. Laura sintió que el silencio la envolvía, pero no había paz, solo un abismo aún más profundo. La atmósfera pesada se coló en sus pulmones. Cada aliento parecía intentar escapar de un veneno invisible. El amuleto en su mano pulsaba con una vida propia, una vibración cada vez más intensa que resonaba en su pecho, instándola a hacer algo, a actuar. Las sombras, momentáneamente aplacadas, parecían reunir fuerzas en la penumbra, retorciéndose, buscando salir del rincón donde se ocultaban. En su interior, sentía la lucha entre la esperanza y el temor. ¿Qué hice? ¿Qué significa esto? El eco de sus pensamientos se multiplicaba en su mente. Laura, elige. La voz de Marco cortó el silencio, y su mirada la atravesó, aunque su rostro seguía siendo una tormenta de emociones. Las sombras, agazapadas, parecían escuchar. Ella sintió que todo podía depender de una simple decisión. ¿Qué debo elegir, Marco?, preguntó, la voz temblando. ¿Te entrego el amuleto o enfrento el pánico que me rodea? No, Laura, debes decidir por ti misma. Solo así podrás romper el ciclo. Marco se acercó, pero una sombra incontenible lo detuvo, obligándolo a caer de rodillas. El grito de angustia que salió de él vibró en el aire, un eco que se mezcló con el aliento helado de las sombras. Con un movimiento brusco, Elara apareció frente a ella, vestida con un manto oscuro que parecía absorber la luz. No tengas compasión por él, Laura. Si lo haces, solo serás otra víctima de su manipulación. La tensión se intensificó, y la plaza pareció inhalar profundamente, como si todo el entorno estuviera a la espera de su respuesta. Laura sintió la presión en su pecho, una mezcla de furia y desespero. «¡Déjame decidir!», gritó, y su voz se alzó, resonando como un trueno en la densa oscuridad. Las sombras se agitaban a su alrededor, creando un espectáculo aterrador. Se retorcían y saltaban, acercándose a ella,
como si también tuvieran algo que decir. Susurros apenas audibles flotaban en el aire, palabras incomprensibles, pero cargadas de un significado siniestro. Si entregas el amuleto, acabarás atrapada aquí para siempre. Pero si te quedas, tendrás la posibilidad de escapar. Las palabras de Elara se deslizaron en su mente. Como un veneno dulce, Laura sabía que debía decidir, y rápido, miró a Marco, esa figura que había sido, durante tanto tiempo, su amigo incondicional. Lo que eres ahora, no me lo has mostrado. ¿Eres digno de mi confianza, o solo eres una sombra más que me quiere atrapar? La duda retumbó en el fondo de su ser. Marco, con cara de agonía, hizo un intento por levantarse. No, Laura, no lo soy. Pero veo tu valentía. Tómalo. No dejes que las sombras te atrapen. Usa el amuleto para liberarte de esta pesadilla. En ese instante, la plaza se oscureció aún más. Las sombras se convirtieron en un torbellino de oscuridad, susurrando los más oscuros secretos de Laura, haciéndole dudar de su propia cordura. Su voz se ahogaba en su garganta, mientras el frío la envolvía. De repente, con un movimiento violento, el amuleto brilló con una intensidad cegadora. Las sombras gritaron, un coro de lamentos que reverberó en sus oídos, y Laura supo que ya no había vuelta atrás. Sintió como las cadenas de la duda comenzaban a romperse. La luz del amuleto se expandió, como si quisiera devorar todo a su alrededor, barriendo la oscuridad. El viento aulló, un grito de desesperación que atravesó su piel. Tienes que liberarlos, Laura. Si no lo haces, el verdadero terror comenzará, gritó una sombra con voz desgarradora. Laura, sin embargo, sentía que la energía crecía en su interior. No era solo un objeto, era su voluntad, su vida. No seré tu presa, comenzó a gritar, y con cada palabra, el amuleto brillaba más, desmantelando el caos que la rodeaba. Pero justo cuando parecía que todo estaba a punto de cambiar, una nueva sombra emergió del suelo, más grande y aterradora que las demás. Esa es solo una ilusión, Laura. Te engañan para que pienses que tienes el poder, murmuró, su voz resonante como un trueno. Y entonces, de pronto, la luz del amuleto pareció desvanecerse, como si el tiempo se detuviera nuevamente. Laura retrocedió, su mente en un torbellino, mientras la sombra avanzaba. ¿Qué harás ahora, Laura? Aquel espectro la miró con ojos vacíos, como si pudiera devorar su alma. La plaza volvió a temblar, y entre la luz y la oscuridad, Laura entendió que la elección que debía tomar no solo la liberaría a ella, sino que podría condenar a quienes aún amaba. Con su corazón en la mano, Laura se preparó para enfrentar el verdadero horror que se ceñía sobre ella, sabiendo que la clave de su salvación estaba en un paso aún por definir. «Debo enfrentar mi verdad», murmuró, y como un eco en el vacío, la plaza resonó en respuesta. Pero antes de que pudiera actuar, la sombra lanzó un alarido que heló su sangre, y así, el destino de Laura pendía de un hilo, entre la luz que empezaba a desvanecerse y el abismo que se volvía más oscuro. ¿Cuánto podría resistir antes de que el terror se apoderara de su ser por completo? Las sombras comenzaron a girar a su alrededor, un torbellino oscuro, que parecía alimentarse del miedo y la confusión. La plaza, ahora una escena de desolación, estaba completamente a merced de esa oscuridad densa y palpable. Laura podía sentir su aliento helado en su cuello, como un susurro de muerte que prometía consumirla. La luz del amuleto parpadeaba, titubeante, como si cada chispa fuese un alarde de valentía en medio de la desesperanza. Se preguntó si realmente tenía el poder de liberar a Marco o si estaba en el centro de una trampa. ¿Y si este amuleto solo me liga más a este lugar?, pensó, el terror arrugando su mente. «Laura, escúchame», gritó Marco,
su voz rasgada luchando contra el caos. No dejes que esas sombras te manipulen. Toma el control. Usa el poder que tienes. Pero las palabras apenas llegaban a ella, ahogadas por el rugido de la oscuridad que la rodeaba. Cada frase suya parecía un eco lejanísimo. Elara, aún presente, sonrió con malicia. Elige entre la verdad o la mentira. Esa es tu única opción. Su risa resonó como un eco de locura entre las sombras danzantes. Laura se sintió atrapada entre dos mundos. Una luz titilante que prometía salvación y una oscuridad que susurraba los secretos más oscuros de su alma. El amuleto temblaba, instándola a actuar, mientras las sombras no dejaban de rodearla, acercándose cada vez más, como si se prepararan para devorarla. Sácalo de tu mente, solo hay una manera de sobrevivir, se dijo a sí misma. Los latidos de su corazón resonando contra sus oídos. Con un movimiento decidido, levantó el amuleto hacia el cielo, esperando que su luz pudiera ahuyentar a los espectros que amenazaban con consumirla. A medida que el resplandor se intensificaba, las sombras comenzaron a gritar, su dolor intensificándose hasta que Laura sintió que su mente estallaría. «Estoy harta de esto», gritó, volcándole toda su furia al amuleto, pero el terror se intensificó, y con cada grito que escapaba de sus labios, la plaza temblaba, como si el mundo mismo estuviera a punto de colapsar. «No estamos aquí para perder», estalló la sombra, que se había asomado desde el suelo, creciendo a una escala inimaginable. Su forma se distorsionaba, convirtiéndose en una bestia casi tangible, con ojos vacíos, que prometían consumirla entera. La desesperación afloró en los ojos de Laura. Si dejaba que el miedo la dominara, el abismo la engulliría. Entonces, como un clic en su mente, recordó las palabras de Marco. «Toma el control». Con ese pensamiento, apretó el amuleto, dejando que su luz la inundara, convirtiendo el miedo en determinación. Un rayo de luz brotó del amuleto con una fuerza inimaginable, impactando la sombra gigante. El grito que emitió el espectro resonó como un cacerolazo en la noche, un escalofrío que atravesó a todos los presentes, y parecía extenderse a través del tiempo y el espacio. La plaza se iluminó, pero la luz no solo ahuyentó la oscuridad, reveló la verdad que había estado oculta. Las figuras de aquellos atrapados por las sombras empezaron a materializarse, figuras difusas, llenas de lágrimas y miedo, que se acercaban hacia Laura, los ojos suplicantes. «¡Ayúdanos!», clamaron al unísono, y el horror inundó el corazón de Laura, llenándola de angustia. No podía salvar a Marco si también intentaba liberar a todos esos pobres atrapados. ¿Qué haría entonces? La luz del amuleto seguía parpadeando. La sombra a sus pies únicamente se había replegado, preparando el ataque para un último intento. Sabía que el tiempo se le agotaba. No puedo ayudarles a todos», susurró, sintiendo la calidez que la luz le proporcionaba. Sin embargo, esa calidez se desvanecía rápidamente entre los gritos de las almas que la rodeaban, imprimiendo un nuevo terror en su corazón. Las sombras se reagrupaban. La plaza se tornaba un campo de batalla entre la luz y la oscuridad, y Laura debía decidir en un instante. Ahora, el verdadero horror no eran solo los espectros que la amenazaban, era la decisión devastadora que podría marcar su fin. ¿Liberarlos o liberarme? La pregunta retumbaba en su mente, ensordecedora, mientras la oscuridad despertaba nuevamente. Y, en ese momento incierto, la noche rugió y reveló su verdadero rostro. ¿Podría Laura realmente manejar el precio que debía pagar para salir? ¿O sería condenada a ser solo otra sombra perdida en el olvido? Laura sentía que el tiempo se le escapaba de las manos.
Cada segundo era un eco de decisiones que se atormentaban en su mente, y las sombras que la rodeaban vibraban con la energía aterradora de su inminente dolor. El amuleto palpitaba en su mano, como el último latido de esperanza en un mundo que se desmoronaba. «Elige, Laura», susurraban las criaturas, sus voces ahora un unísono chocante que reverberaba en su mente. La plaza se había transformado en un campo de batalla, y ella era el corazón en medio de la guerra. A su lado, Marco seguía intentando levantarse, su rostro destrozado por la impotencia. «¡Libérame, Laura! ¡Hazlo ahora!», gritó, sus ojos llenos de locura. Pero en el fondo de su corazón, ella sabía lo que realmente estaba en juego. La luz del amuleto, que hasta hacía poco había brillado con fuerza, ahora parecía titubear, como si estuviera debatiéndose entre la salvación y el sacrificio. Las sombras, antes contenidas, comenzaron a avanzar hacia ella, y un miedo primario la envolvía. Laura recordó la advertencia de Elara. Las sombras eran manipuladoras, y Marco también podía hacerlo, transformándose en un eco de lo que había querido ser. «No voy a dejar que eso me ocurra», declaró con vehemencia, sintiendo que su voz resonaba con un poder renovado. Su decisión brotó como un rayo de claridad. «Voy a romper este ciclo», dijo, apretando el amuleto con todas sus fuerzas. La luz estalló, un torrente resplandeciente que cruzó la plaza y tocó a cada uno de los atrapados. Sus rostros, llenos de miedo, comenzaron a desvanecerse, como si la luz pudiera liberar sus almas de las sombras que las habían atrapado. Las criaturas empezaron a gritar, pero Laura se sintió más fuerte. «No permitiré que me controlen más. Esta noche vieja traerá un nuevo comienzo». E hizo una pausa, mirando a Marco, que se encontraba atrapado en su propia lucha interna. «Esta vez seré yo quien elija». La luz hizo que las sombras retrocedieran, revelando por primera vez el símbolo del amuleto en toda su gloria. Una figura radiante que brillaba con la energía del amor y la libertad. Era la fuerza que ella había llevado dentro todo este tiempo y que finalmente se manifestaba ante sus ojos. «Es hora de que enfrentemos la verdad», exclamó. Mientras el resplandor se intensificaba, cada sombra se desvanecía en su camino. Su eco de miedo se convirtió en un susurro, y la plaza empezó a transformarse. Laura sintió que el poder del amuleto se entrelazaba con su voluntad, creando un vínculo irrompible entre su esencia y el destino de aquellos a su alrededor. Las almas atrapadas empezaron a tomar forma, sus cuerpos recuperando lo que les había sido arrebatado, saliendo lentamente del torbellino de miedo. Los rostros de aquellos que había perdido en su vida comenzaron a aparecer. Amigos, seres queridos, y entre todos ellos, Marco, finalmente mostrando la verdad detrás de su figura distorsionada. «Laura, eres tú», dijo, su voz temblando al salir de las sombras que lo mantenían prisionero. «Perdóname, casi lo arruino todo». «Solo tenemos que seguir juntos», respondió ella, sintiendo cómo el amuleto emitía una luz cálida. «No tengo que elegir entre salvarte o a mí. Podemos salir de esto». La oscuridad comenzó a disiparse, la esencia misma de la Nochevieja, callando ante la resistencia de Laura. Era un momento que casi parecía sacado de un sueño, un símbolo de renacimiento que trasciende la maldición que había ensombrecido su barrio por tanto tiempo. La plaza, ahora iluminada, se llenó de murmullos, pero esta vez eran de esperanza. Las sombras comenzaron a transformarse, dejando de existir. La voz de Elara resonó por última vez, pero esta vez se sintió más como un eco distante que una amenaza, mientras el poder del amuleto limpiaba el tormento. La transformación verdadera comienza con el amor, no con el miedo. Finalmente,
El silencio inundó el aire, y Laura, todavía temblando, miró a sus vecinos, ahora recuperados, y a Marco, quien se acercó hacia ella, nuestro lado. «Lo logramos. Estamos libres», dijo él, su mirada llena de admiración y gratitud. Laura sonrió, su corazón rebosante de felicidad, sintiendo que una nueva vida les esperaba. La Nochevieja había sido salvada, no solo de la oscuridad que trató de devorarlos, sino también de su propia desesperanza. De pie entre los rostros que amaba, ella supo que había elegido lo correcto. La luz, la esperanza y el verdadero poder de la conexión humana, juntos, comenzarían a reconstruir lo que una vez se había perdido, abrazando un futuro nuevo, uno donde nunca permitirían que el miedo los envolviera de nuevo. Así, bajo las luces brillantes de la madrugada, con el amuleto aún resplandor en su mano, Laura se despidió de la noche maldita, dando la bienvenida a un nuevo comienzo, y mientras el primer rayo de sol tocaba el horizonte, supo que su vida nunca más sería la misma. Si te gustó esta historia, necesitas suscribirte ahora mismo. Este es el momento de mostrar tu apoyo y darle al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Tu apoyo es vital para que sigamos creando historias emocionantes. Hazlo ahora.